Dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos, ¿sí? Gracias, oh Dios, te damos porque podemos seguir avanzando en nuestro estudio, mensajes, predicaciones acerca de esta preciosa carta inspirada por tu Espíritu y preservada para nosotros. Gracias por el ejemplo de esta congregación, gracias porque el Evangelio llegó con poder a ese lugar y produjo vida espiritual a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Gracias por el desafío que nos presenta esto también a nosotros y cómo nos anima, nos conduce a examinarnos y con la ayuda de tu Espíritu también poder ver si hemos experimentado lo mismo que esta iglesia. Si no es así, oro, Dios, también que tu Espíritu Santo aplique la palabra en cada corazón, trayendo una conversión genuina, verdadera, para tu gloria. Así que pedimos, oh Dios, que bendigas este tiempo en la predicación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, repasando un poco de dónde venimos, como para saber hacia dónde estamos yendo en los mensajes anteriores, venimos contemplando paso a paso cómo era esta iglesia de Tesalónica a la cual Pablo y su equipo, Silvano y Timoteo, envían saludos, ¿verdad? Y vimos algunas cualidades que justamente Pablo va destacando, mencionando de ellos, ¿no? Vimos primero que era una iglesia en Dios. La identidad de esta iglesia estaba en su unión con el Dios Padre y con el Señor Jesucristo, no es que ellos mismos decidieron ser una iglesia. Y también viviendo bajo la gracia y la paz del Señor. Luego observamos que era una iglesia digna de gratitud, porque su amor, su fe, su esperanza, bueno, era una evidencia que otros podían notar también, ¿no? El Evangelio había llegado ahí con poder y eso eran los resultados, ¿no? Una iglesia digna de gratitud fue lo tercero, su fe, su amor también, evidenciaban la obra genuina de Dios, bueno, lo mencioné, una iglesia elegida, lo siguiente, amada por Dios, alcanzada por el poder del Evangelio, y lo último, una iglesia ejemplar, porque imitó a Cristo en medio de la aflicción, recibiendo la palabra, creyendo el mensaje, y demostrando no solamente con sus labios, sino también con su vida que Dios había obrado poderosamente entre ellos, ¿no? Pero no ha terminado el apóstol Pablo. Los versículos 9 y 10 nos permiten a nosotros mirar aún más profundamente lo que el Evangelio produjo en estos creyentes de Tesalónica, ¿no? Si en el versículo 8 vimos cómo el testimonio de la iglesia se había extendido por todas partes, ahora Pablo explica qué era exactamente lo que la gente decía acerca de ellos. Es decir, ahora no estamos escuchando solamente la valoración del apóstol, ¿no? Sino lo que las personas decían que había ocurrido en esa iglesia, ¿no? en ese lugar de Tesalónica. Y el tema que nos convoca hoy, hermanos, es apasionante, ¿no? Yo creo que vivimos una época muy particular como iglesia. No sé si me atrevo a decir hasta sin precedentes, ¿no? Época en la que abundan personas que testifican haber tenido una experiencia con Dios de diferentes maneras, ¿no? Algunos dicen haber soñado algo que les cambió la vida. Otros afirman haber sentido en sus cuerpos un calorcito que los quemó. Otros supuestamente vieron algo. Otros realizaron una oración y desde ahí los declararon salvos. Otros una profesión de fe. Otros pasaron al altar para que le oren y cayeron hacia atrás o hacia adelante, no sé. Podríamos seguir describiendo las experiencias de las personas en diferentes lugares, ¿no? Pero hay muy poca evidencia o nada de que hayan experimentado una verdadera conversión.
esas que solamente Dios puede producir en el hombre y éste no la puede alcanzar por mérito propio. Y también podríamos mencionar en la vereda del frente, si se quiere, porque el problema no solamente está en este extremo que acabo de mencionar. También encontramos personas que rechazan todo tipo de experiencias subjetivas, tienen sus razones, se identifican como defensores de la sana doctrina, conocen las confesiones de fe, pueden explicar también con precisión las doctrinas de la gracia y son miembros de una iglesia bíblica, si se quiere. Sin embargo, al igual que el otro extremo, muchas veces brillan por su ausencia las evidencias de una conversión genuina. Mucha información en la cabeza, ¿no? Poco en el corazón. Ambos extremos son malos y ninguno representa el cristianismo bíblico. Ahora, la conversión no solo entonces consiste simplemente en vivir una experiencia extraordinaria, como los que mencioné al principio, tampoco haber adquirido un correcto sistema doctrinal. ¿Puede incluir ambas cosas? Puede. Pero la conversión, hermanos, es la obra sobrenatural de Dios que transforma al pecador de tal manera que toda su vida comienza a orientarse hacia Cristo, ¿no? Si bien es una experiencia personal, individual, sus efectos jamás quedarán ocultos. Todos se van a dar cuenta de que a esa persona le ha sucedido algo. Dios ha obrado en su vida de tal manera que otros van a decir, acá pasó algo. Hay un cambio que lo llevó a vivir de esta manera que antes no vivía. Jamás va a quedar oculto cuando Dios obra en una persona, ¿no? Bueno, con la ayuda del Señor meditaremos hoy solamente en el versículo 9, procurando responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de una conversión genuina? Porque eso es precisamente lo que Pablo va a describir en este versículo. No presenta una decisión superficial de estos creyentes, tampoco una experiencia emocional pasajera. Él describe aquí la transformación profunda que el Evangelio produce cuando Dios salva a un pecador. Una iglesia convertida, ese será nuestro título de hoy. Y veamos en primer lugar, hermanos, una iglesia cuya conversión era evidente para todos, ¿no? Noten la primera parte del versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Esta frase no es solamente un detalle introductorio de lo que Pablo va a decir, hermanos. Cumple una función importante en el argumento del apóstol. Confirma que el testimonio de los tesalonicenses era público y verificable. Pablo no está exagerando ni tratando de ser cortés con estos creyentes a cuales está escribiendo, ¿no? Otros creyentes estaban dando el mismo testimonio. Ahora, la frase es sencilla, pero noté, estudiando esto, que a lo mejor en nuestra Reina Valera es un poco confusa la frase. Ustedes saben, está traducida de una manera muy literal de su idioma original y a veces no nos permite a nosotros entender bien qué es lo que está diciendo el escritor, ¿no? Cuando sucede así, no es que siempre tenemos que hacerlo, pero cuando sucede así, podemos ir a otras traducciones, a lo mejor van a arrojar un poquito más de luz, ¿no? La NBI, bueno, esclarece un poquito el asunto. Traduce, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Y ahí está más claro, ¿no? Lo que sucedió entonces es que cada vez que Pablo llegaba a una nueva ciudad, las iglesias ya le hablaban, ya sabían de lo que había ocurrido en Tesalónica. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No era Pablo quien sacaba el tema, eran otros creyentes quienes recordaban cómo aquella ciudad había recibido el Evangelio y cómo Dios había transformado la vida de esas personas, ¿no? La noticia se difundió por toda Macedonia y Acaya, por lo visto seguía extendiéndose, ¿no? Ahora, eso de recibir a Pablo no debe entenderse solamente como que fueron amables con él y le dieron hospedaje. Yo creo que incluye eso, y si fuera solamente eso ya es demasiado. Piensa en el contexto. Pablo está predicando el Evangelio en Tesalónica. Su mensaje está siendo rechazado y él está siendo perseguido y tuvo que abandonar la ciudad. Atacaron la casa de Jasón también. Y que estos hermanos le dieran hospedaje y le recibieran y fueran amables con él, ya dice mucho, ¿verdad?
como que Dios había obrado en ellos. Pero no es solamente eso, hermanos. La verdadera recepción de la que habla aquí consistió en recibir el mensaje que él predicaba. Y ese evangelio que había llegado con poder, como vimos en el versículo 5, con el Espíritu Santo y con plena convicción, produjo una transformación tan profunda que otras iglesias seguían hablando de lo que Dios había hecho en Tesalónica. Impresionante, ¿no? Hermanos, el cambio que Dios produjo en ellos no se podía ocultar. Y ese es el punto. Ese es el principio que de alguna manera Pablo establece aquí y que lo vas a ver en todas las conversiones de la Biblia. Nunca se puede ocultar cuando Dios convierte a una persona y lo lleva a los pies del Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la primera evidencia de una conversión genuina. Una vida transformada que otros puedan reconocer. Y por supuesto, ¿quiénes serán los primeros en observar el cambio en esa vida? La familia. El esposo va a comenzar a notar que algo ha pasado en la vida de su esposa. Tiene nuevos intereses, nuevos deseos. Ahora quiere congregarse con un grupo de creyentes. No se deleita ahora no va en pos de los deleites temporales del pecado. Quiere agradar a Dios. Ha abierto la Biblia porque entiende que allí puede conocer al Señor. Ora a Dios. Pasó, la fiesta no era mi esposa. Bueno, esa es una evidencia que Dios ha obrado en ese corazón. Lo nota él, lo notan sus hijos, lo notan los vecinos, los compañeros de trabajo, todo aquel que le conoció. ¿Qué pasa? Que este hombre no bebe más, no toma más, no es gritón. Ahora trata bien a su esposa. Algo tuvo que haber pasado acá. Bueno, así obra Dios, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que esa persona alcanza la perfección de un día para otro, ¿no? Sigue luchando con el pecado, por supuesto. Sigue cayendo, tiene que arrepentirse, claro. Pero hay algo que antes no existía, una nueva dirección en su vida. Ya no puede vivir cómodamente de espaldas a Dios. El Espíritu Santo ha cambiado sus afectos, sus deseos y el rumbo de su corazón. Y aunque ese cambio es imperfecto, porque lo es, resulta evidente para quienes lo conocen de cerca. Y digo que es imperfecto porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso esperando la glorificación, ¿no? Y esa fue la experiencia de los tesalonicenses y sigue siendo la evidencia de toda conversión genuina. Esto nunca va a cambiar, porque Dios nunca va a cambiar la forma en que transforma a las personas. Entonces, ¿cuánto ruido hace, hermanos, cuando alguien manifiesta haber tenido una experiencia con Dios o afirma haberse convertido, pero nadie puede dar testimonio de que eso sea cierto? Solo él lo confiesa. La persona dice que Cristo cambió su vida, pero en su casa sigue todo igual, es la misma persona. En su trabajo nadie nota la diferencia, sus amistades de siempre siguen viendo los mismos pecados, las mismas prioridades, el mismo estilo de vida. Hay una profesión con sus labios, pero no una transformación visible. Esto fue justamente lo que el Señor confrontaba de aquellos que practicaban la religión en sus días, ¿no? Citando al profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Ahora, hermanos, Pablo no tuvo ese problema con los tesalonicenses. No fue necesario convencer a las demás iglesias de que ellos eran creyentes. Él no tuvo que comenzar con un telescopio a buscar los frutos y convencer a las demás iglesias. Miren, en Tesalónica pasó esto. No se ve nada. Fíjate bien que ahí está el fruto, ¿no? Era evidente que Dios había obrado. Su propia vida hablaba por ellos. La obra de Dios era tan evidente que otros daban testimonio de que esto era cierto, ¿no? Hermanos, tenemos que entender que la Escritura nunca enseña que la salvación se demuestra por una experiencia extraordinaria, sino mejor por una vida transformada. Ahora es cierto, en la Biblia hay conversiones estrepitosas, como la de Saulo, por ejemplo, que pasaron cosas que a nosotros a lo mejor nunca nos van a suceder. Sin embargo, el énfasis no solamente está en lo que él vivió, sino en el cambio que él obtuvo en su vida. De ser un perseguidor, ahora a comenzar a predicar el Evangelio. Y todos decían, pero este no era el que estaba acechando a los creyentes, ¿y cómo ahora está anunciando lo que antes de alguna manera quería contradecir? Bueno, Dios había obrado en su corazón. Además, nuestro Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7.
Si bien los frutos no producen la vida, pero sí revelan que hay vida. De la misma manera, ¿no? Las obras no producen la conversión, pero sí evidencian de que Dios ha obrado en el corazón. Por eso el versículo tan cortito a desarrollar, plantea una pregunta muy desafiante para nosotros, para la iglesia de esta generación. Y la pregunta no es, ¿te acordás el día en que hiciste una oración? ¿O tuviste alguna experiencia religiosa extraordinaria? ¿Hablaste en lenguas? La pregunta es, ¿puede la gente que te conoce dar testimonio de que Dios ha transformado tu vida? Esa es la que tienes que hacerte. Esa fue la realidad de la iglesia de Tesalónica. Su conversión fue tan evidente que Pablo no tenía que defenderlos a ellos. Todos se daban cuenta. No tenían que andar a los gritos, ¡soy salvo, me convertí! Tampoco repetirlo a cada rato. Su conversión era evidente porque le observaban la obra de Dios en ellos, ¿no? Una vez un hombre quiso presentarme a un amigo y me dijo, te presento a fulano y tal, ¿qué tal, señor? Mucho gusto. Él hizo una profesión de fe. Me dijo, wow, eso es impresionante. ¿Se congrega con el pueblo de Cristo? No. ¿Comenzó a aborrecer el pecado y amar lo que Dios ama? No. ¿Entiende que la Biblia es palabra de Dios y la lee porque quiere conocer a Dios? No. ¿Se ha desprendido de las vanidades de este mundo entendiendo que son enemistad contra Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Ya sé. Alguien le engañó haciéndole creer que era creyente porque repitió una oración. Le hizo declarar algo con sus bocas y desde este momento dijo, este es un hermano. Lamentablemente. Pensaba esta mañana, la cantidad de gente que va a ir al infierno después de haber repetido una oración, o con la oración, la famosa oración de fe, porque nunca se convirtieron. Le obligaron a hacer algo, o le incitaron a hacer algo. Se aprovecharon de sus emociones para hacer eso, pero nunca creyeron en Cristo. Queridos hermanos, no es así como funciona la conversión. Primeramente, esto es lo que nosotros tenemos que entender. La conversión es Dios aplicando el Evangelio al corazón con poder en el Espíritu Santo. Acto seguido, ese individuo comienza a manifestar de manera progresiva pero real las evidencias de esa nueva vida que Dios ha producido en él. Si Dios no hace eso, nadie ha de tener una conversión. No cambia para ser salvo, ese individuo cambia porque Dios lo ha salvado. No produce frutos para ganar el favor de Dios, produce frutos porque ha sido unido a Cristo, la vid verdadera, ¿no? El mismo Espíritu que le dio vida comienza ahora una obra continua de santificación, transformación de sus afectos, sus pensamientos, sus palabras y su conducta. Por eso cuando Dios hace esto, hermanos, cuando Dios convierte a un pecador, algo cambia. A lo mejor no todo cambia al mismo ritmo, ¿no? Va a ser de manera progresiva, pero nada permanece igual cuando Dios obra en el corazón de una persona. Comienza una nueva dirección de vida que otros también perciben. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibimos. En segundo lugar, una iglesia convertida que abandona los ídolos. Continuando con el versículo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? No solamente era conocido por otros cómo esta iglesia de Tesalónica había recibido al apóstol Pablo, creyendo el Evangelio que vino con poder y con el Espíritu Santo, también era conocido cómo habían abandonado las idolatrías que antes practicaban. De hecho, ese es uno de los aspectos más visibles de esta conversión que se narra aquí, ¿no? Ahora, para nosotros a lo mejor vivimos en otra cultura y no nos resulta tan impactante lo que acaba de pasar en esta ciudad, pero para un habitante de Tesalónica, aquello era un cambio radical, lo que pasó en estos vecinos, ¿no? Ustedes saben, Tesalónica era, al igual que las otras ciudades, sumergidas en el paganismo, adoraban cuantos ídolos se le cruzaban, calles llenas de templos,
altares e imágenes dedicadas a distintas deidades del mundo greco-romano. Se rendía culto a dioses como Zeus, Apolo, Artemisa, Dionisio, otros. A eso se le sumaba también el culto imperial, que en algunos lugares hasta se tomaba al emperador como si fuera una divinidad. Es decir, la idolatría formaba parte de la cultura, de la economía, de las celebraciones públicas, de las relaciones sociales e incluso de los negocios. Bueno, eso no ha cambiado mucho en nuestros días. De alguna manera las fiestas son idolátricas, se siguen vendiendo imágenes, bueno, algo parecido, ¿no? A lo mejor el relato de Pablo, cuando él se encontraba en Atenas, arroja también un poco de luz con respecto a esto. En Hechos 17-16 leo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a su equipo colaborador, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y más atrás, cuando se encontraban en Listra, trataron a Pablo y a Bernabé como dioses. ¿Recuerdan la declaración de la gente? Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, porque habían realizado una sanidad en ese lugar. Creo que Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter, o al revés, ¿no? Y Tesalónica no era diferente. En Corinto se sacrificaba comida a los ídolos. Bueno, así era aquel contexto. Por eso convertirse a Cristo significaba mucho más que cambiar de una religión. Pasó de testigo de Jehová a mormón. Sigue igual de perdido, no es eso. Acá significaba romper con todo un sistema de vida. En muchos casos, y esto pasó aquí, implicaba perder las amistades, ser rechazados por la familia, sufrir perjuicios económicos y quedar expuestos al desprecio de la sociedad. ¿Notan? Abandonar los ídolos tenía un costo real. Los hermanos la iban a pagar cara por haberse convertido al Señor Jesucristo. Y noten cuidadosamente el orden de las palabras de Pablo. Él no dice simplemente que dejaron los ídolos. Dice que os convertisteis de los ídolos a Dios. La conversión, hermanos, siempre tiene estos dos movimientos inseparables que vemos en el relato. No consiste únicamente en abandonar algo malo, consiste en volverse hacia alguien. Ese era el llamado de los profetas en el Antiguo Testamento. Dejen su pecado, pero vuélvanse a Dios. Siempre están esos dos movimientos. El arrepentimiento y la fe caminan juntos. Mientras el arrepentimiento da la espalda al pecado y a la idolatría, la fe abraza al Dios verdadero revelado en Jesucristo. Esto también nos enseña, hermanos, que no se puede servir a Dios y simultáneamente estar sirviendo a los ídolos. Los tesalonicenses comprendieron que Cristo no venía a ocupar un lugar entre las deidades que ellos adoraban. Él es el único Señor y el Evangelio desplaza todo aquello que antes ocupaba el centro del corazón. Ahora, a lo mejor nosotros no tenemos imágenes de Zeus, ¿no?, de Artemisa y diferentes dioses en nuestros hogares, pero la idolatría sigue siendo el pecado de esta generación y de todas las generaciones, porque es algo que está enraizado en el corazón del hombre. Siempre queremos un ídolo, sea el que sea, ¿no? ¿Qué es un ídolo? Bueno, todo aquello que ocupa nuestro corazón, en nuestro corazón, el lugar que solo Dios merece. Puede ser el dinero, puede ser el fútbol, también es un ídolo para algunos, el reconocimiento, el placer, por donde mires el placer, el trabajo, la familia o incluso el propio yo. Cualquier cosa que amemos, temamos o deseemos por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Bien dijo Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Mucha razón tenía. Siempre nos estamos fabricando alguno, ¿verdad? Por eso una conversión genuina siempre implica un cambio de lealtad. Dios deja de ser una parte de nuestra vida para convertirse en el centro de ella. Los ídolos pierden su dominio porque Cristo ocupa el trono del corazón. Eso fue lo que ocurrió en Tesalónica, hermanos. Y esa sigue siendo una de las evidencias más claras de que el Evangelio ha transformado el corazón de una persona. Deja sus ídolos y solamente va en pos del Señor Jesús.
La palabra que Pablo emplea aquí para describir conversión, epistrepo, que significa literalmente volverse, dar la vuelta, cambiar de dirección. En su sentido más básico, describe un giro completo, ¿no? Alguien se dirige hacia determinado lugar y se vuelve por otro camino, con otro destino también, ¿no? Eso es exactamente lo que Pablo describe en los tesalonicenses. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Hay un punto de partida, los ídolos, y hay un destino nuevo, Dios. Dejaron aquello que gobernaba sus corazones para entregarse al Dios vivo y verdadero. Interesante que esta palabra se emplea en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Traje aquí algunas citas. Por ejemplo, en Hechos 11, Pablo predica a los gentiles en Antioquía de Pisidia y dice que Dios les concedió arrepentimiento para que se convirtieran al Señor. Es decir, el Evangelio produjo un cambio de dirección. Personas que estaban lejos de Dios fueron vueltas hacia Él. También encontramos cuando Pablo describe cómo fue su llamado, a qué misión lo había encomendado el Señor. El Señor le dijo que lo enviaba a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, en Hechos capítulo 26. ¿Notan el mismo patrón? De algo hacia algo, de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios. No se confundan, no es simplemente abandonar a algunas conductas externas que moralmente están, todos saben que es mal. No es solamente eso, queridos hermanos. Es un cambio profundo de reino y de señorío. También Pedro, su primera carta, utiliza esta misma idea cuando habla de aquellos que se han vuelto al Señor. 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Allí está otra vez la esencia de la conversión. Estábamos alejados, perdidos, siguiendo nuestro propio camino, pero Dios, por medio de Cristo, nos hace volver hacia Él. Eso es convertirse, hermano. Por eso cuando Pablo dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, no está hablando simplemente de un cambio religioso, mis queridos hermanos. Está hablando de una nueva realidad espiritual. Antes tenían otros señores, ahora pertenecen al Señor verdadero. Antes vivían para sí mismos, ahora están viviendo para Dios y su gloria. Esto nos ayuda a entender, hermanos, a nosotros, la iglesia de hoy, que una conversión genuina siempre produce evidencias visibles. Si alguien realmente ha sido vuelto a Dios, ya no puede continuar caminando exactamente en la misma dirección que antes, ¿no? Imposible que sea así, hermanos. Si no, no es una conversión. La gracia de Dios cambia el rumbo de una vida, y si no es así, se está negando la esencia misma de la conversión. De un camino hacia otro, de un ídolo hacia el Dios verdadero. Pensemos brevemente en algunas conversiones de la Biblia, como para ilustrar un poquito esto. Todos recuerdan a Zaqueo, ¿verdad? Un hombre bajito se subió al árbol sicómoro porque quería ver al Señor Jesús. Bueno, Jesús lo hace bajar, pasan a la casa y tienen una conversación. Este hombre, en su encuentro con el Señor, podemos dar testimonio de que se convirtió. Él es un ejemplo de una conversión. Ahora, él no adoraba deidades. Él es un judío monoteísta. Sin embargo, tenía sus ídolos. ¿Cuál era el ídolo de Zaqueo? El dinero. Este era su ídolo, ¿verdad? Cuando se convirtió, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y también es un hijo de Abraham. ¿Notan el cambio radical? Tomó sus ídolos, se despojó de eso. Ahora tenía al Señor Jesús, ¿no? Así se convirtió. Siempre la conversión implica despojarse de algo y abrazar otra cosa. Piensen también en los creyentes de Éfeso, Hechos 19. Pablo llegó ahí, están compartiendo el Evangelio, y muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente.
Dice Hechos 19 que el valor de aquellos libros era 50.000 piezas de plata. No pude convertir esto hoy, pero eso es una fortuna, hermano. Sin embargo, comprendieron que no podían aferrarse a Cristo y al mismo tiempo conservar aquello que pertenecía a su antigua vida. La conversión los llevó a romper con el pecado, aunque eso les costara perder ciertas otras cosas, ¿no?, que eran de valor. Así obra Dios, mis queridos hermanos. Hoy en día hay muchos que dicen haberse convertido. Supongo que si haces una encuesta por iglesia, ¿y quién te va a decir? No, yo no estoy convertido. Todos te van a decir que están convertidos. Pero a diferencia de los tesalonicenses que se convirtieron de sus ídolos a Dios, estos los siguen arrastrando y llevándolo a todo lugar. Es decir, agregaron a Cristo a su lista de ídolos, sin despojarse de aquellos ídolos, como hicieron estos creyentes. Y aquí los tienen, practicando las mismas cosas que antes, con el mismo lenguaje soez, con las mismas costumbres, los mismos pecados, las mismas amistades, frecuentan los mismos lugares. Entonces, ¿en qué se convirtieron? Me hacen acordar a aquel debate presidencial entre Macri y Scioli. ¿En qué te convertiste, Daniel? ¿Recuerdan eso? Hay muchos que dicen haberse convertido, pero viven deshonrando el día del Señor, faltando a los cultos por deportes, paseo, diversión, practicando la idolatría, postrados ante una estatua, no necesariamente, pero sí adorándose a sí mismos, y no al Señor, estableciendo sus propios criterios de cómo debe ser un culto. Esa es la nueva idolatría que está afectando a muchos que dicen ser creyentes hoy en día, ¿no? Yo adoro a Dios a mi manera. Idolatría. Yo dudo de esas conversiones, dudo. Porque no son los efectos de una conversión verdadera. Recuerden, es Dios quien produce la conversión. Nosotros describimos solamente los efectos que ves aquí en la Escritura. Hermanos, los ídolos modernos no siempre tienen ojos y manos como los del Salmo 115. Generalmente tienen nuestros propios deseos, nuestra comodidad, nuestro entretenimiento y nuestras prioridades. Y cuando esas cosas desplazan a Dios del primer lugar, se convierten en ídolos del corazón. La conversión de los tesalonicenses nos confronta a nosotros, hermanos. Y está bien que sea así, ¿no? Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. No añadieron a Cristo a una vida centrada en sí mismo. Abandonaron sus antiguos señores para someterse al único Señor verdadero. Hasta que eso no suceda en tu vida, no te engañes diciendo que te has convertido, porque no es así. Pero pastor, usted está elevando la vara demasiado alto. ¿Por qué ese estándar? No la estoy elevando para nada, bajo ningún punto de vista. Es la vara, el estándar que la Biblia establece. Porque como dije, la conversión es algo que Dios produce. Yo solamente, o el texto, mejor dicho, describe los efectos de esa conversión. Esto es lo que ha de suceder cuando Dios obra en ti a través de su Espíritu y del Evangelio. Es Dios transformando los corazones muertos y dándoles vida para que vivan para su gloria. Así es, queridos hermanos. En tercer y último lugar, una iglesia convertida que sirve al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué se convirtieron estos creyentes de los ídolos a Dios? Continúa el texto: para servir al Dios vivo y verdadero. Noten la progresión. ¿Qué se ve? Una conversión evidente. ¿De qué se convirtió? De los ídolos. ¿Para qué se convirtió? Para servir al Dios vivo y verdadero. Como dije, hermanos, la conversión cristiana no consiste únicamente en dejar ciertas cosas. Si fuera solamente así, podríamos nosotros caer o producir una reforma moral sin necesidad del Evangelio, ¿no? Enfocarnos solamente en la conducta. Pero Pablo dice que se convirtieron de los ídolos a Dios y añade inmediatamente el propósito: para servir al Dios vivo y verdadero. Es interesante acá la palabra que Pablo escoge, inspirado por el Espíritu de Dios, para escribir aquí servir, hermanos. Es el verbo griego douleo, ya nos suena algo, a doulos, que describe la idea de un esclavo o un siervo.
señala una relación de pertenencia y sometimiento. Pablo no está entonces hablando simplemente de hacer alguna actividad para Dios de vez en cuando. Él está describiendo una nueva condición. Aquellos que antes estaban sometidos a los ídolos, ahora pertenecen al Dios vivo y verdadero y viven para servirle. Y esto es muy importante de entender. Ustedes saben, en nuestra cultura se entiende la libertad como la posibilidad de hacer lo que uno quiere. Soy libre, dicen, ¿no? Cuando nadie puede decirme qué hacer y yo puedo disponer de mi vida como me parezca. Pero el Evangelio nos muestra que esa supuesta libertad es una ilusión. Nadie está libre. El hombre siempre sirve a alguien. Antes de venir a Cristo puede pensar que es dueño de sí mismo, pero en realidad está sometido al pecado, a sus propios deseos, a sus pasiones, al mundo, los ídolos que gobiernan su corazón y a Satanás. Yo soy ateo, yo no creo en nada. Tiene un ídolo en su corazón. Siempre es así. No hemos sido creados para andar solos. Siempre tenemos un Señor. Por eso cuando Dios convierte a una persona, no la libera para que finalmente pueda vivir para sí misma. La libera de sus antiguos señores para ser la sierva de Cristo, ¿no? Antes servía a los ídolos, ahora sirve al Dios vivo y verdadero. Antes preguntaba, ¿qué quiero yo? Ahora comienza a preguntar, ¿qué quiere mi Señor? Así es una conversión, hermano. Aquí tenemos una diferencia enorme entre una simple reforma moral y la conversión. Una persona puede abandonar ciertos vicios, puede mejorar sus hábitos, puede ordenar su vida e incluso puede convertirse en alguien moralmente respetable. Todo esto sin haberse convertido, sin haber nacido de nuevo. Algunos dejan los vicios pensando en sus hijos. Otros dejan la vagancia y se ponen a trabajar porque la necesidad es apremiante, y etcétera. Pero el convertido no solamente deja de hacer determinadas cosas, cambia el centro de su existencia. Ya no vive para sí mismo. Ahora quiere conocer a Dios, obedecerle, honrarle y servirle. Eso es diferente a hacer reformas morales, ¿no? Y esto también nos ayuda a entender que servir a Dios no significa únicamente ocupar un ministerio dentro de la iglesia. Claro que incluye servir en la iglesia, servir con los dones, predicar, enseñar, evangelizar, ayudar, visitar, todas aquellas cosas que hacemos con gozo, obedeciendo al Señor. Pero Pablo está hablando de algo mucho más amplio, hermano. Está hablando de una vida entera rendida a Dios, ¿no? El padre sirve a Dios cuando pastorea espiritualmente su hogar, la madre cuando educa a sus hijos para el Señor, el trabajador cuando desempeña su trabajo con integridad delante de Dios, el joven cuando utiliza sus capacidades, sus estudios, sus decisiones para la gloria de Cristo. La conversión, hermanos, cambia para quién vivimos, no para nosotros, no para otros, sino para el Señor, ¿no? Y esa es una evidencia que no puede permanecer escondida. El que se ha convertido a Cristo comienza a mirar su tiempo, su dinero, su familia, su trabajo y sus decisiones de una manera diferente, ¿verdad? Porque ahora él entiende que todo le pertenece a Dios. Eso es servirle. No hacer algunas cosas para Dios. Eso puede incluirlo, pero Pablo está hablando de algo mucho más amplio, ¿no? Los tesalonicenses habían dejado los ídolos, pero no quedaron sin Señor. Habían encontrado al verdadero Señor. Por eso Pablo dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle justamente a Él. La gracia que los sacó de la idolatría fue la misma gracia que los llevó a una vida de servicio. Esa es la conversión bíblica. Dios no solamente nos rescata de aquello que nos destruía, también nos toma para sí y nos enseña a vivir para su gloria. Hermanos, uno tiene que ser consciente a quién está sirviendo, ¿no? Pensar, reflexionar. No estamos sirviendo a un ídolo muerto de yeso, madera o cualquier otro material que perece. Servimos al Dios vivo
y verdadera. Eso tiene que cambiar la realidad de cómo nosotros entendemos el servicio, ¿no? ¿Para quién lo estamos realizando? No servimos para cumplir una obligación religiosa, ni para obtener el reconocimiento de los hermanos. Servimos porque pertenecemos a aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso nos va a motivar a hacerlo con reverencia, ¿verdad? Es un servicio para mi Dios, a hacerlo con fidelidad, porque Él es digno de nuestra obediencia, a servirle con gozo, porque todo lo que hacemos por Él es una respuesta agradecida a su gracia. ¿Qué cambio en esta iglesia, no? ¿Qué conversión la de estos creyentes? Pero esa también tiene que ser tu realidad. Así que estas son las evidencias de una conversión genuina. Entonces, déjenme aplicar esto solamente de dos maneras. Primero, examina, hermanos, si tu conversión ha producido un cambio visible. Acá no se trata de recordar fechas, una oración que hiciste, una experiencia, una supuesta profesión de fe. Dejen todo eso de lado. Los tesalonicenses tenían una conversión que otros podían reconocer porque Dios había producido un cambio real en ellos. Esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué evidencia de la obra de Dios puedo ver en mi vida? ¿Han cambiado mis afectos, mi relación con el pecado, mi deseo por la palabra, mi amor por la iglesia, mi manera de tratar a mi familia, mi disposición a obedecer a Cristo? No es que tenés que ser perfecto, ¿no? Estoy mintiendo si enseño eso. Todos luchamos contra el pecado. Somos santificados progresivamente. Pero, como hemos visto, una conversión que nunca produce ningún cambio debería llevarnos a examinar delante del Señor si eso es una genuina conversión. Y sobre todo cambios en cuanto a nuestros afectos y prioridades. ¿Qué es lo que ahora amamos? ¿Qué ocupa nuestro tiempo? ¿Qué cosas deseamos? ¿Qué lugar tiene Cristo en nuestras decisiones? ¿Qué relación tenemos con su palabra, con la iglesia, con nuestros hermanos? Es honesto, sincero, sobre todo bíblico, examinarnos, hermanos. La Biblia nos desafía a ser siempre desanimado para las cosas del Señor y animado para otras. Siempre ofendido, amenazando con que te irás. Siempre en derrota en la batalla contra el pecado. Nada de crecimiento, nada de madurez, nada de compromiso, nada de servicio. Examínate. Probablemente nunca hayas nacido de nuevo, nunca hayas experimentado la conversión y solo estás intentando con tus fuerzas agradar a Dios. Cosa imposible. Por eso las constantes derrotas. Estás viviendo en base a emociones y no convicciones sólidas, fuertes, bíblicas. Examina entonces tu conversión, si ha producido un cambio visible. Y segundo, identifica qué ídolos todavía compiten con Dios y entrégale tu vida. Los tesalonicenses, hermanos, no simplemente añadieron a Cristo a su antigua vida, se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle, ¿no? Por eso debemos preguntarnos qué cosas están compitiendo con el señorío de Cristo en nuestro corazón. Pueden ser muchas cosas. Relaciones pecaminosas, amor al dinero, orgullo, bueno, mucho más. Pero por lo general puede resumirse todo en el deseo de hacer nuestra voluntad. Si este es tu caso, tienes que arrepentirte y volver tu corazón al Señor. No intentes conservar aquello que Cristo te llama a abandonar. No trates de negociar con tus ídolos ni de encontrar una manera de mantenerlos mientras decís seguir a Cristo. La conversión implica un cambio de señorío. Dejar de vivir bajo el dominio de aquello que antes gobernaba nuestra vida y someternos al Dios vivo y verdadero. Por eso no te conformes simplemente con haber dejado algunas cosas y tomado ciertas resoluciones. Uy, yo dejé el cigarro y ahora estoy mirando la serie de la familia Inga de Netflix. Cambios. Perfecto.
pregúntate, ¿a quién pertenece mi vida? ¿De verdad es propiedad del Señor o es compartida? Entrégale al Señor toda tu vida. No hay un área que pueda quedar fuera de su señorío. El Dios vivo y verdadero no merece una parte de nosotros, merece la totalidad de nuestra vida, porque Él es Señor, ¿no? Oremos. Te damos gracias, oh Dios, una vez más por el desafío de la Escritura, porque nos invita a examinarnos. Hemos experimentado una conversión bíblica como la que acabamos de leer, como las que registra la Escritura, o nos hemos inventado una, oh Dios, o nos han engañado, o hemos sido manipulados, siendo nosotros también responsables por no escudriñar. Ayúdanos, oh Dios, conduce a aquellos que aún no te conocen, dales vida a través de tu Espíritu.